Muy buenas noches a todos. Esta noche traigo algo diferente. Algo para los que, como yo, hemos sentido el viento en la cara mientras pedaleamos en una carretera vacía. Para los que hemos conocido esa sensación de libertad absoluta que solo da estar sobre dos ruedas recorriendo kilómetros sin más compañía que tus pensamientos. Pero también para los que, en algún momento de esas rodadas solitarias, hemos sentido algo más. Una presencia. Una sombra. Algo que nos hace pedalear un poco más rápido sin saber exactamente por qué. Las 5 historias que van a escuchar esta noche son reales. Me las enviaron ciclistas de diferentes estados de México. Gente que salió a rodar una tarde normal y regresó con algo que nunca podrán explicar. Son historias que tal vez les hagan pensar 2 veces antes de tomar ese camino solitario al atardecer. O tal vez no. Tal vez solo les confirmen algo que ya sabían, que en la carretera no siempre estamos solos. Prepárense. Porque una vez que escuchen estas historias, cada sombra en el asfalto, cada figura lejana en el camino, tomará un significado diferente. Comencemos. Historia 1. El túnel que no debería existir. Esta primera historia me la envió un ciclista de 34 años de Querétaro llamado Daniel. Daniel lleva más de 10 años rodando, es de esos ciclistas serios que hacen 100 kilómetros en un día sin pensarlo 2 veces. Que conocen cada carretera de su estado y que nunca se pierden. Hasta aquel sábado de hace 6 meses. Ese día decidió hacer una ruta nueva que había visto en un grupo de ciclismo en redes sociales. Era un circuito de 80 kilómetros que atravesaba varias comunidades rurales de la Sierra Queretana, con subidas exigentes pero con vistas espectaculares según los comentarios. Salió temprano. A las 6 de la mañana, con su bicicleta de ruta, su GPS en el manubrio y suficiente agua y barras energéticas para el día. Las primeras 3 horas fueron perfectas. Clima ideal, poca humedad, caminos en buen estado. Subió varios cerros, cruzó 3 pueblitos pequeños donde la gente lo saludaba desde sus puertas, y todo iba según lo planeado. Pero alrededor del kilómetro 60, cuando ya estaba pensando en el regreso, su GPS empezó a fallar. La pantalla parpadeaba, la señal se perdía, y de repente le mostraba que estaba en medio de una zona sin caminos, algo que claramente no era cierto porque él estaba en una carretera pavimentada. Decidió apagar el GPS y seguir por instinto. Después de todo, conocía la zona suficientemente bien como para no perderse. O eso pensaba. 15 minutos después, llegó a una bifurcación que no recordaba haber visto en el mapa. A la derecha, el camino continuaba subiendo hacia la sierra. A la izquierda, bajaba hacia un valle rodeado de árboles densos. Revisó su teléfono buscando la ruta original, pero no tenía señal. Decidió tomar la izquierda, pensando que eventualmente lo llevaría de regreso a la carretera principal. Pedaleó durante 20 minutos por un camino cada vez más estrecho, rodeado de vegetación tan espesa que apenas dejaba pasar la luz del sol. El silencio era absoluto. No se escuchaban pájaros, no había viento, nada. Y entonces lo vio. Un túnel. Un túnel de piedra antigua, excavado en la montaña, con paredes cubiertas de musgo y una entrada tan oscura que no se veía dónde terminaba. Daniel frenó en seco. Ese túnel no debería estar ahí. Él conocía esa zona, había revisado el mapa docenas de veces antes de salir, y no había ningún túnel marcado. Pero ahí estaba. Se bajó de la bicicleta y caminó hacia la entrada. El aire que salía del túnel era frío, mucho más frío de lo normal, y olía a tierra mojada y a algo más, algo orgánico en descomposición. Sacó su teléfono para usar la linterna, pero la batería, que hace 20 minutos tenía 78%, ahora marcaba 12% y bajando rápidamente. Algo en su instinto le gritaba que no entrara, que se diera la vuelta y buscara otra ruta.
Pero su lado lógico le decía que probablemente ese túnel era un atajo, que del otro lado estaría la carretera principal y podría regresar a casa sin problemas. Decidió entrar. Montó su bicicleta de nuevo y empezó a pedalear despacio dentro del túnel, usando la poca luz de su teléfono para ver el camino. El túnel era más largo de lo que esperaba. Pedaleó durante 5 minutos sin ver el final, sin ver luz al otro lado. Las paredes estaban cubiertas de algo húmedo que brillaba levemente con la luz de su teléfono, y el sonido de sus llantas contra el suelo de piedra resonaba de manera extraña, como si hubiera ecos que no deberían existir. Y entonces, escuchó algo más. Otros ecos. Otras llantas. Alguien más estaba pedaleando en el túnel con él. Daniel se detuvo inmediatamente y giró su cabeza hacia atrás, alumbrando con su teléfono. No había nadie. El túnel estaba vacío. Pero cuando volvió a mirar hacia adelante, vio algo que le heló la sangre. A unos 20 metros frente a él, iluminada tenuemente por la luz de su teléfono, había una bicicleta vieja, oxidada, recargada contra la pared del túnel. Y junto a ella, una figura. Una persona. Parada. Mirándolo. No podía distinguir su rostro, solo una silueta oscura en medio de la penumbra del túnel. Pero podía sentir que lo estaba mirando directamente. Daniel no esperó a ver más. Giró su bicicleta 180 grados y empezó a pedalear de regreso hacia la entrada con todas sus fuerzas, sintiendo como la adrenalina le subía por todo el cuerpo. Pedaleó sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en salir de ahí, escuchando como sus propias respiraciones agitadas resonaban en las paredes del túnel. Cuando finalmente vio la luz de la entrada y salió disparado del túnel, no se detuvo. Siguió pedaleando por el camino de regreso, dejando atrás ese lugar maldito. Tardó casi 2 horas en encontrar de nuevo la carretera principal, completamente desorientado y agotado. Cuando llegó a su casa esa noche, revisó todos los mapas que pudo encontrar de esa zona. Buscó en Google Maps, en mapas topográficos, en grupos de ciclismo locales. No había ningún túnel marcado en esa área. Ninguno. Días después, Daniel regresó a la misma zona con 2 amigos ciclistas, decidido a encontrar ese túnel de nuevo y grabarlo en video para demostrar que existía. Encontraron la bifurcación. Encontraron el camino que bajaba hacia el valle. Pero no encontraron ningún túnel. Solo había montaña sólida donde él juraba que estaba la entrada. Daniel me escribió hace 2 semanas. Me dijo que hasta el día de hoy no entiende qué fue lo que vio ese día. Me preguntó si creía que hay lugares que solo aparecen para ciertas personas en ciertos momentos. No supe qué contestarle. Pero si le dije algo, que si alguna vez vuelve a ver ese túnel, que no entre. Que pedalee en la dirección opuesta lo más rápido que pueda. Porque lo que sea que esté del otro lado, no es un atajo. Historia 2. La ciclista fantasma. Esta segunda historia me la envió una mujer de 29 años de Guadalajara llamada Andrea. Andrea es ciclista desde hace 5 años. No es profesional, pero le encanta salir a rodar temprano en la mañana antes de ir a trabajar. Dice que es un momento de paz, su forma de empezar el día con la mente clara. Tiene una ruta fija que hace casi todos los días, sale de su casa en Zapopan, toma la avenida principal hacia el poniente y luego se mete por un camino de terracería que bordea el bosque de la primavera. Son unos 25 kilómetros en total, ida y vuelta. Hace 4 meses, durante una de esas rodadas matutinas, conoció a otra ciclista. Era una mujer de unos 40 años, delgada, con una bicicleta de montaña roja muy llamativa. Andrea la vio por primera vez en el camino de terracería, rodando en la misma dirección que ella pero a un ritmo más lento. Andrea la rebasó, le hizo un saludo amistoso con la mano, y la mujer le respondió con una sonrisa. Al día siguiente, volvió a verla en el mismo lugar, a la misma hora. Esta vez rodaron juntas durante unos kilómetros, sin hablar mucho, solo disfrutando del paisaje. Poco a poco,
esto se convirtió en una rutina. Cada mañana, Andrea encontraba a la mujer de la bicicleta roja en el mismo punto del camino, y rodaban juntas durante un rato antes de separarse. Nunca intercambiaron nombres ni información personal. Era una compañía silenciosa pero reconfortante. Hasta que una mañana, la mujer no apareció. Andrea esperó unos minutos en el lugar donde normalmente se encontraban, pero no la vio. Pensó que tal vez estaba enferma o que había decidido cambiar su rutina. Siguió con su rodada sola. Pero al día siguiente, volvió a suceder. Y al siguiente. Y al siguiente. Una semana después, Andrea decidió preguntar en un grupo de ciclismo local de Facebook si alguien conocía a una mujer que rodara por ese camino en una bicicleta de montaña roja. La respuesta que recibió la dejó helada. Un usuario le envió un mensaje privado. Le preguntó específicamente a qué hora solía ver a esa mujer y en qué punto exacto del camino. Andrea le dio todos los detalles. Y entonces el usuario le envió un enlace a una noticia de hace 2 años. Era la nota de un accidente. Una ciclista de 41 años había sido atropellada y muerta en ese mismo camino de terracería, a las 6:30 de la mañana, exactamente en el punto donde Andrea siempre encontraba a la mujer de la bicicleta roja. La foto de la nota mostraba a la víctima. Era ella. Era la misma mujer con la que Andrea había estado rodando durante semanas. Andrea sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. No podía ser posible. Había rodado junto a esa mujer, la había visto tan clara como a cualquier otra persona, tan real como ella misma. El usuario del grupo le explicó que no era la primera ciclista que reportaba haber visto a esa mujer. Varias personas habían compartido experiencias similares, una ciclista solitaria en una bicicleta roja que aparecía siempre en el mismo lugar, a la misma hora, y que rodaba en silencio junto a otros ciclistas antes de desvanecerse. Algunos decían que era el espíritu de la mujer buscando compañía en el camino donde perdió la vida. Otros pensaban que era una advertencia, una forma de proteger a otros ciclistas del mismo destino. Andrea me escribió porque quería saber si debería seguir rodando por ese camino o si debería buscar otra ruta. Le pregunté qué sentía cuando rodaba junto a esa mujer. Si había sentido miedo o incomodidad. Me dijo que no. Que todo lo contrario. Que se había sentido acompañada, segura, en paz. Le dije que tal vez eso era exactamente lo que la mujer quería. Tal vez solo buscaba compañía. Tal vez solo quería seguir haciendo lo que amaba hacer en vida. Andrea me dijo que todavía roda por ese camino. Que a veces, en las mañanas, todavía espera unos minutos en el punto donde solían encontrarse. Y que de vez en cuando, jura ver un destello rojo entre los árboles. Una bicicleta que desaparece antes de que pueda enfocarla bien. No sabe si es real o si es su imaginación. Pero sigue rodando. Porque entiende algo que muchos ciclistas entienden, que el amor por la carretera no termina con la muerte. 2 historias. 2 caminos que no son lo que parecen. Un túnel que aparece y desaparece. Una ciclista que sigue pedaleando aunque ya no esté viva. ¿Coincidencias? ¿Alucinaciones causadas por el cansancio y el calor? Tal vez. Pero para los ciclistas que las vivieron, fueron absolutamente reales. Y las siguientes 3 historias no son diferentes. Continuemos. Historia 3, el grupo que nunca alcancé. Esta historia me la envió un ciclista de 42 años de Monterrey llamado Carlos. Carlos es ciclista de carretera desde hace más de 15 años. Ha participado en competencias, en rodadas de 200 kilómetros, en eventos ciclistas de todo tipo. Es de esos ciclistas experimentados que saben leer el camino, que conocen sus límites y que nunca se meten en situaciones de riesgo innecesario.
Por eso lo que le pasó hace 8 meses lo sigue perturbando hasta hoy. Era un domingo por la tarde. Carlos había salido solo a hacer una rodada de recuperación después de una semana intensa de entrenamientos. No quería esforzarse mucho, solo rodar tranquilo, disfrutar el paisaje, despejar la mente. Tomó una ruta que conocía bien, la carretera que va de Monterrey hacia Santiago, pasando por la Huasteca. Es una ruta hermosa, con montañas a ambos lados y poco tráfico los domingos por la tarde. Iba rodando a un ritmo cómodo, escuchando el sonido de sus llantas contra el asfalto, cuando a lo lejos vio a un grupo de ciclistas. Eran como 6 o 7 personas, todos en bicicletas de ruta, rodando en formación apretada como lo hacen los equipos profesionales. Carlos aceleró un poco, pensando en alcanzarlos y preguntarles si podía unirse al grupo. Es algo común entre ciclistas, cuando ves un grupo rodando y llevas buen ritmo, te unes y compartes el trabajo en el viento. Pero por más que aceleraba, no lograba acercarse a ellos. Mantenían siempre la misma distancia, como si estuvieran ajustando su velocidad para estar siempre justo fuera de su alcance. Carlos aumentó su esfuerzo. Pasó de rodar a 28 km por hora a 35, luego a 40. Su corazón bombeaba fuerte y sus piernas empezaban a quemarse, pero el grupo seguía a la misma distancia, como a unos 200 metros adelante. Empezó a frustrarse. Iba pedaleando a un ritmo que normalmente solo mantenía en competencias, y aún así no lograba alcanzarlos. Después de 20 minutos de persecución, Carlos decidió rendirse. Bajó la velocidad, respirando agitadamente, y se detuvo a un lado de la carretera para tomar agua. Mientras bebía, miró hacia adelante esperando ver al grupo desaparecer en la distancia. Pero no lo hicieron. El grupo también se había detenido, a la misma distancia de siempre, todos bajados de sus bicicletas, mirando en su dirección. Carlos sintió un escalofrío. Había algo extraño en la escena. Los ciclistas no se estaban estirando ni tomando agua. Solo estaban parados ahí, inmóviles, como estatuas. Montó su bicicleta de nuevo y empezó a rodar hacia ellos, esta vez despacio, con cautela. Pero en cuanto empezó a acercarse, el grupo volvió a montar sus bicicletas y continuó rodando, manteniendo la misma distancia. Esto continuó durante más de una hora. Cada vez que Carlos aceleraba, ellos aceleraban. Cada vez que se detenía, ellos se detenían. Siempre a la misma distancia. Siempre mirándolo. El sol empezó a bajar y Carlos se dio cuenta de que ya llevaba mucho más tiempo del planeado en la carretera. Tenía que regresar. Pero cuando giró su bicicleta para volver, vio que el grupo también había girado. Ahora estaban detrás de él. A la misma distancia. Siguiéndolo. Carlos sintió pánico por primera vez en todos sus años de ciclismo. Aceleró de regreso hacia Monterrey, pedaleando con todas sus fuerzas, sin mirar atrás, solo queriendo llegar a una zona poblada donde hubiera gente, luz, normalidad. Pedaleó durante 30 kilómetros sin parar, hasta que finalmente vio las primeras casas de Santiago. Solo entonces se atrevió a mirar atrás. El grupo había desaparecido. Carlos llegó a su casa esa noche completamente agotado, física y mentalmente. Revisó su ciclocomputadora para ver los datos de la rodada. Había pedaleado 95 kilómetros en total, mucho más de lo planeado, a un ritmo promedio de 38 kilómetros por hora, un ritmo que normalmente solo mantiene en carreras. Pero lo que realmente lo perturbó fue otra cosa. Su ciclocomputadora también registra cuántos ciclistas pasan cerca de ti usando señal Bluetooth de otros dispositivos. Ese día, según el registro, no había pasado cerca de ningún otro ciclista. Ninguno. Carlos me escribió preguntándome si creía que había alucinado por el esfuerzo físico, si el calor le había jugado una mala pasada. Le pregunté si había vuelto a rodar por esa carretera. Me dijo que sí, varias veces. Y que cada vez, cuando llega al kilómetro 40, mira hacia adelante buscando el grupo. Hasta ahora no los ha vuelto a ver.
pero sabe que están ahí, en algún lugar, rodando, esperando, y que algún día, tal vez, volverán a aparecer. Historia 4, la grabación. Esta historia me la envió un ciclista de 36 años de Puebla llamado Javier. Javier tiene la costumbre de grabar todas sus rodadas con una cámara montada en su casco. Lo hace por seguridad, para tener evidencia en caso de algún incidente con autos, pero también porque le gusta revisar después sus rutas, analizar su postura, su técnica, ver dónde puede mejorar. Hace 3 meses hizo una rodada solitaria un sábado por la mañana. Tomó una ruta de 60 kilómetros que cruza varios pueblos pequeños de la Sierra Poblana, con subidas pronunciadas y bajadas técnicas. La rodada fue normal. Nada extraño, nada fuera de lo común. Regresó a casa cansado pero satisfecho. Esa tarde, mientras comía, conectó la cámara a su computadora y empezó a revisar la grabación. Los primeros 40 minutos del video eran completamente normales. Se veía a sí mismo rodando por carreteras tranquilas, pasando por pueblitos pintorescos, subiendo cerros con esfuerzo visible en su respiración. Pero entonces, en el minuto 42 del video, notó algo extraño. En una sección donde estaba rodando por un camino de terracería rodeado de árboles, en el borde izquierdo del cuadro, entre los arbustos, se veía una figura. Javier pausó el video y retrocedió. Ahí estaba, clara como el día, una persona parada entre los árboles, mirando hacia el camino. Hacia él. Intentó recordar ese momento específico de la rodada. No recordaba haber visto a nadie ahí. Estaba concentrado en el camino, en mantener el equilibrio en la terracería irregular. Continuó viendo el video. 30 segundos después, la misma figura aparecía de nuevo, esta vez en el lado derecho del camino, más cerca de la carretera. Era imposible. No había forma de que alguien hubiera cruzado el camino tan rápido sin que él lo viera. Javier sintió un nudo en el estómago. Siguió viendo. La figura aparecía una y otra vez en diferentes puntos del video, siempre al borde del cuadro, siempre mirando hacia él, cada vez más cerca. En el minuto 50, la figura ya no estaba al borde del camino. Estaba en medio de la carretera, parada, inmóvil, y Javier en el video pasaba justo a su lado. Él no recordaba haber pasado junto a nadie. No recordaba haber esquivado a nadie. Pero ahí estaba en el video, una persona parada en medio del camino, tan cerca que el manubrio de su bicicleta prácticamente la rozaba. Y lo peor vino después. En el minuto 55, cuando Javier en el video estaba bajando una pendiente a alta velocidad, la cámara captó algo en el reflejo de un charco de agua en el camino. No era solo su reflejo. Había alguien más. Alguien corriendo detrás de él. Javier pausó el video ahí y no lo volvió a abrir durante 2 días. La imagen de esa figura corriendo detrás de él, invisible a simple vista pero capturada en el reflejo, lo obsesionaba. Finalmente, reunió valor y terminó de ver el video completo. Los últimos 5 minutos mostraban su regreso a la zona urbana, a las calles pavimentadas donde había otros ciclistas, autos, gente caminando. Y la figura desaparecía. Como si nunca hubiera estado ahí. Javier me envió el video. Lo vi completo. Y puedo confirmar que hay algo en esas grabaciones que no tiene explicación lógica. Le pregunté si había vuelto a rodar por esa ruta. Me dijo que no. Que la cámara sigue grabando todas sus rodadas, pero que ahora, antes de ver los videos, dice una oración. Porque tiene miedo de lo que pueda encontrar. Tiene miedo de descubrir que, en alguna de sus rodadas solitarias, no estuvo realmente solo. Historia 5. El atajo. Esta última historia me la envió un ciclista de 38 años de Toluca llamado Miguel. Miguel es ciclista de montaña. Le gustan los senderos difíciles, las rutas técnicas, los lugares donde la mayoría de ciclistas no se atreve a ir. Hace 2 meses decidió explorar una zona de bosque cerca de su ciudad que no conocía bien.
Había escuchado de otros ciclistas que había senderos interesantes ahí, rutas no marcadas que eran un desafío técnico perfecto. Salió temprano un domingo, con su bicicleta de montaña, su mochila de hidratación y su GPS con las coordenadas aproximadas de la zona. Los primeros kilómetros fueron perfectos. Encontró senderos bien definidos, con raíces y rocas que hacían el recorrido desafiante pero divertido. Pero después de 2 horas de rodar, llegó a una bifurcación que no aparecía en su GPS. A la izquierda, el sendero continuaba visible, bien marcado. A la derecha, había un camino apenas perceptible, casi escondido entre la vegetación, que bajaba hacia una zona más densa del bosque. Algo en Miguel lo impulsó a tomar la derecha. Tal vez la curiosidad, tal vez el deseo de encontrar algo nuevo. Pedaleó por ese camino durante 20 minutos, bajando cada vez más hacia el interior del bosque. La vegetación se volvía más espesa, la luz del sol apenas penetraba entre los árboles. Y entonces el camino se detuvo. No de manera gradual. Simplemente terminaba en un pequeño claro rodeado de árboles tan juntos que era imposible pasar entre ellos. Miguel se bajó de su bicicleta, confundido. No tenía sentido que el camino terminara ahí. Los senderos siempre llevan a algún lado. Revisó su GPS. No tenía señal. Revisó su teléfono. Tampoco. Decidió regresar por donde había venido. Montó su bicicleta y empezó a subir de regreso. Pero después de 10 minutos, algo estaba mal. El camino no se veía igual. Los árboles estaban en diferentes posiciones, el suelo tenía una textura diferente. Pedaleó durante media hora más, cada vez más preocupado. Nada se veía familiar. Era como si el bosque hubiera cambiado mientras él estaba en el claro. Y entonces escuchó voces. Voces humanas. Hablando en español. Sintió un alivio inmediato. Había gente cerca. Podían indicarle cómo salir del bosque. Siguió las voces durante 5 minutos hasta que llegó a otro claro, más grande. Y lo que vio lo dejó sin palabras. Había un pueblo. Un pueblo completo. Con casas de adobe, calles de tierra, gente caminando vestida con ropa antigua, como de principios del siglo pasado. Los niños jugaban con aros de madera. Las mujeres lavaban ropa en tinas de metal. Los hombres trabajaban en carpinterías con herramientas que Miguel solo había visto en museos. Se bajó de su bicicleta, completamente desorientado. Una mujer lo vio y se acercó, sonriendo. Buenas tardes, joven. ¿Se perdió? Miguel asintió, incapaz de hablar. Es que tomé un atajo y no sé dónde estoy. La mujer lo miró con una expresión extraña. ¿Un atajo? No hay atajos que lleven aquí, joven. Este pueblo está muy alejado de todo. Le preguntó cómo se llamaba el pueblo. La mujer le dijo un nombre que Miguel nunca había escuchado. Le preguntó cómo llegar a Toluca. La mujer frunció el ceño. Toluca. Eso está a muchos días de camino desde aquí. Muchos días. Pero Miguel sabía que Toluca estaba a menos de 2 horas en bicicleta desde donde había empezado. Algo no estaba bien. La mujer pareció notar su confusión. Venga, descanse un momento. Luego le indicamos el camino. Pero Miguel sintió pánico. Su instinto le gritaba que no se quedara, que no entrara a ninguna de esas casas, que tenía que salir de ahí inmediatamente. No, gracias. Solo necesito saber por dónde salir. La mujer señaló hacia el otro lado del pueblo. Por allá, ese camino sube de regreso a la sierra. Eventualmente encontrará la carretera. Miguel le agradeció, montó su bicicleta y empezó a pedalear rápido a través del pueblo. La gente lo miraba pasar con curiosidad pero sin sorpresa, como si ver a un ciclista con ropa moderna y una bicicleta de montaña de carbono fuera lo más normal del mundo.
Siguió el camino que la mujer le indicó. Era una subida empinada y larga que le quitó todo el aire de los pulmones, pero no se detuvo. No podía detenerse. Después de 40 minutos de subida intensa, finalmente vio algo familiar, una señal de carretera. Una señal moderna, de metal, que indicaba Toluca 15 kilómetros. Casi llora de alivio. Llegó a la carretera pavimentada, a la civilización real, y no se detuvo hasta llegar a una gasolinera donde había gente, autos, normalidad. Se bajó de la bicicleta temblando. Revisó su teléfono. Había señal de nuevo. Eran las 4 de la tarde. Había salido del bosque a las 10 de la mañana. Habían pasado 6 horas, pero a él le parecía que habían sido 15 minutos. Esa noche, Miguel buscó en internet el nombre del pueblo que la mujer le había dicho. Lo encontró. Era un pueblo que existió en Toluca a principios del siglo XX, pero que fue abandonado en los años 40 cuando una epidemia mató a la mayoría de sus habitantes. Nunca fue reconstruido. Oficialmente, ya no existe. Pero Miguel sabe que sí existe. En algún lugar del bosque, escondido, accesible solo por ciertos caminos que no deberían estar ahí, ese pueblo sigue vivo. Y la gente que vive ahí no sabe que el mundo cambió. No saben que han pasado casi 100 años. O tal vez sí lo saben. Y simplemente eligieron quedarse. Miguel me escribió hace una semana. Me dijo que cada vez que pasa en auto por la zona donde entró al bosque ese día, mira hacia los árboles y se pregunta si el camino sigue ahí. Si el atajo sigue existiendo. Y aunque una parte de él tiene curiosidad de volver, de intentar encontrar ese pueblo de nuevo, de entender qué fue lo que realmente pasó ese día. Otra parte de él, la parte sensata, le dice que algunos atajos no llevan a ningún lugar bueno. Que algunos caminos es mejor dejarlos sin explorar. Y así terminamos estas 5 historias de la carretera. 5 ciclistas. 5 experiencias inexplicables. 5 caminos que los llevaron a lugares donde no deberían haber estado. Un túnel que aparece y desaparece. Una ciclista que sigue pedaleando después de la muerte. Un grupo fantasma que siempre está a la misma distancia. Una cámara que captura lo que los ojos no ven. Y un atajo que lleva a un pueblo que no debería existir. ¿Son reales estas historias? Los ciclistas que me las enviaron juran que sí. Y yo les creo. Porque todos los que hemos pasado suficiente tiempo en la carretera, solos, con solo nuestros pensamientos y el sonido de nuestras llantas contra el asfalto, sabemos que hay algo más ahí afuera. Algo que no siempre podemos explicar. Algo que está justo al borde de nuestra percepción. Algo que, si prestamos suficiente atención, podemos sentir observándonos desde los árboles, siguiéndonos en el reflejo de los charcos, esperándonos en el próximo kilómetro. Si eres ciclista y has vivido algo similar, compártelo en los comentarios. Cuéntanos tu historia. Porque tal vez, compartiendo estas experiencias, podamos entender un poco mejor qué es lo que nos espera en esos caminos solitarios. O tal vez no. Tal vez hay cosas que es mejor dejar sin entender. Cosas que es mejor simplemente pedalear más rápido para dejar atrás. Gracias por acompañarme esta noche. Y recuerda, la próxima vez que salgas a rodar solo, cuando tomes ese camino que no conoces bien, cuando veas esa figura a lo lejos que parece estar esperándote, tal vez sea mejor dar la vuelta. Tal vez sea mejor tomar la ruta larga. Porque en la carretera, no siempre estamos solos. Aunque no siempre podamos ver quién nos acompaña. Nos vemos en el próximo episodio. Rueda seguro.